Este es un momento muy emocionante porque finalmente estamos dando el siguiente paso a nuestro entrenamiento de maestros en prevención de la diabetes. Tenemos programas en 5 ciudades de África, México y Brasil. Y este es un programa de entrenamiento para empoderarlos a ustedes, ¿bien? Esta es la clave. He trabajado con diabetes desde 1973. Pueden sacar cuentas y verán que he trabajado en esto por más de 35 o 45 años. Y estoy dándoles una experiencia muy condensada para que puedan trabajar mejor con la población con la que intervienen. Este soy yo en mi hogar en Patagonia, Arizona, no Patagonia, Argentina, y está arriba en las montañas. Y leemos esto: cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse. Es la clave. Esto es la Fundación Tree of Life y ese soy yo. Hay una cura para el diabetes. Este es el libro que está traducido en diferentes idiomas y esta es la clave. La diabetes es una gran enfermedad que sucede en nuestro mundo, ¿ok? Y para el 2050 se espera que 1 de cada 3 personas en Estados Unidos tendrá diabetes. Y en algunos lugares de Estados Unidos, como en la frontera con Texas, se espera que sean 1 de cada 2. Así que es un gran problema. La diabetes es la causa número 1 de la ceguera en la adultez. Es la causa número 1 de insuficiencia renal también. Y es la causa número 1 de amputaciones quirúrgicas, por lo que sucede en la degeneración de vasos sanguíneos que ocurre en la diabetes, ¿de acuerdo? Lo cual son bastante malas noticias. 3/4 partes de las personas con diabetes mueren de enfermedades del corazón, así que nos encontramos con cosas importantes. Ahora, este es el sistema de creencias totalmente erróneo, pero esto es lo que la gente cree. En el New York Times, la diabetes no tiene cura. Eso es totalmente incorrecto. Es progresiva y letal. La diabetes es una enfermedad incurable y es un problema de salud urgente dentro de la comunidad latina. Bueno, sí es un problema de salud urgente dentro de esa comunidad, pero no es incurable. Eso viene de la Asociación Americana de Diabetes. Eso es lo que saben. Eso es un problema. En su experiencia, no es curable. Mi experiencia es que es muy curable, pues hemos curado al 61% de personas con diabetes tipo 2 que no estaban bajo insulina en 3 semanas. Es muy curable. Y el 24% de personas con diabetes tipo 2 que sí estaban bajo insulina, hicimos que la dejaran. E hicimos su azúcar en la sangre en ayunas menos de 100, lo cual es definido a no ser diabético en 3 semanas. Así que obviamente si sabes lo que haces es curable. Nuestra meta el día de hoy es ayudarles a saber mejor qué es lo que se está haciendo. No son médicos, así que no espero que tengan un programa completo, pero les daremos la idea de que es curable y es reversible, y eso es lo que estarán comunicando a la gente a su alrededor. Entonces, la Asociación Americana de la Diabetes dice: la diabetes es una enfermedad incurable que afecta la habilidad del cuerpo de producir o responder apropiadamente a la insulina. Sí, volvemos a lo mismo. No es incurable, pero los sistemas de creencias son poderosos. Y muchos doctores lo creen, que no es curable. Pero desde que salió mi trabajo, desde 2007, hace 11 años, eso ha comenzado a cambiar. Así que hay más doctores que realmente están entendiendo que es reversible y potencialmente curable, y eso es emocionante. Pueden ver que es una pandemia mundial. Estas áreas tienen diabetes más intensamente y miren aquí está Brasil, México, y ahora si vemos más adelante y podemos ver que de repente México, Brasil, en Medio Oriente y algunos lugares en África han aumentado mucho sus cantidades de diabetes. Cerca del 20% de la población. Eso es lo que se estima para el 2025.
Así que nuestro papel es prevenir que eso pase y puede hacerse, ¿de acuerdo? Estas nuevas personas son quienes pueden hacer la diferencia. Ahora aquí hay otra plática sobre América con otras fuentes. La diabetes está barriendo tan fuertemente en América, ya no hay que dar bicicletas, sino sillas de ruedas. Esto dice que todos van a tener amputaciones y les diré que en las comunidades nativas americanas, 90% de las personas con diabetes tienen amputación, así que es muy real, muy real. Si vemos a Norteamérica, vemos a Cuba y podemos ver que estas son mujeres, estos son hombres, y es un porcentaje muy alto, casi 88% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso. Y aquí tenemos a Latinoamérica y el Caribe otra vez, pero es el 80% de las mujeres y el 75% de los hombres que tienen sobrepeso. Así que lo que vemos es que es realmente problema. El sobrepeso es parte de los problemas que ves en la diabetes. Y aquí podemos ver sillas de ruedas. Literalmente en Estados Unidos, el 2014, la estadística dice que cerca de 30 millones de personas tenían diabetes y 86 millones de personas tenían prediabetes. De nuevo es reversible, pero lo que pasa es que cada año cerca de 600,000 personas en Estados Unidos tienen úlceras en los pies y unos 80,000 son posibles amputaciones. Así que hablamos de algo grande. Ahora, una vez que es una amputación, las personas usualmente mueren luego de 5 años. Así que entendemos qué tan serio es y cómo podemos ayudar. Ahora voy a darles una definición de la diabetes que no obtienes en una escuela médica, etc. Pero quiero que entiendan que esto los ayudará mucho. Primero, es un proceso crónico degenerativo de envejecimiento e inflamatorio. Degenerativo, crónico, es envejecimiento acelerado. Entonces, hay un componente genético, como lo mencioné. Por lo que si las personas tienen diabetes tipo 2 en su familia o parientes, tendrán una tasa más alta de posiblemente tenerla si no cambian su dieta. Y aquí está la clave. Ustedes pueden evitar tenerla si cambia su dieta. No estamos diciendo que deba ser fatalista. Así que tenga esto en cuenta, es muy importante para las personas. Si dice, bueno, mi padre tuvo, mi madre tuvo, mi primo tuvo, así que probablemente la tendré. No, si cambia su dieta y su estilo de vida, no deberá tenerla. Así que esa es la clave, es realmente importante. Y la epigenética es sobre el cambio. La epigenética consiste en cambiar su estilo de vida, cambiando su dieta, eliminando el azúcar y la grasa animal, que son las causas típicas de la muerte de la diabetes tipo 2. Podría disminuir considerablemente sus posibilidades de padecer diabetes. Así que tenemos algo de poder. Ahora, la leptina y la insulina son hormonas que regulan el metabolismo del azúcar. No entraremos en todos los mecanismos, porque ese no es el punto. La leptina es producida por nuestros tejidos grasos. Es por eso que las personas que tienen sobrepeso ponen un exceso de leptina y se vuelven resistentes y no pueden responder a la leptina. Y eso es lo que realmente ayuda. Piense en la diabetes como una enfermedad crónica, inflamatoria, de envejecimiento. Entonces, si entiendes eso, todo tendrá mucho más sentido, porque entonces nuestro trabajo es desactivar ese proceso, ¿de acuerdo? Ahora, la dieta es lo más importante. Por lo tanto, la dieta rica en harina blanca, azúcar blanca, fructuosa,
glucosa, ácidos grasos trans que provienen de la grasa animal, comida chatarra, grasa animal cocida, proteína animal cocida. Todos aceleran la tasa de diabetes. Esa es realmente la clave aquí. Y si la dieta es baja en fibra, ¿qué es lo que se obtiene cuando se tiene una dieta centrada en carne? Y se está estresado y se tiene sobrepeso, no se está haciendo ejercicio y no se está durmiendo lo suficiente, se está exponiendo a pesticidas o herbicidas tóxicos y metales pesados, es más probable de tener diabetes. Y nuestro trabajo es aconsejar a la gente sobre esas cosas. Pueden evitar eso en su vida y pueden disminuir su potencial de contraer diabetes si vemos que tienen un nivel de azúcar en la sangre en ayunas de 100 o más, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la clave y ese es tu trabajo. Entonces esta memoria epigenética, que es un término elegante, significa que el cuerpo tiene una memoria corporal y continúa funcionando de una manera que nos lleva a la diabetes, a menos que apaguemos el interruptor epigenético. Esa es la clave, el interruptor epigenético, porque la diabetes se procesa cuando el interruptor epigenético se ha encendido y estamos activando la fisiología de la diabetes. Y luego mencioné, escuchan y ven la palabra citoquina inflamatoria, que son liberadas por los tejidos grasos que pueden inflamar todo el sistema. La inflamación provoca el envejecimiento y la diabetes tipo 2, que es un envejecimiento crónico degenerativo y acelerado. La diabetes tipo 2 quita entre 10 y 19 años de vida. Esa es la clave para entender. Si vamos a tratarlo, debemos abordar todos los niveles de este programa epigenético. Y la razón para hablar de esto de esta manera es para que vean que es más que simplemente decir no comas azúcar, ¿de acuerdo? Voy a usar la palabra memoria metabólica. Entonces, ¿cómo apagamos esa memoria metabólica que impulsa al diabetes? ¿Y cómo generamos las células beta del páncreas que producen la insulina? Eso es en lo que trabajamos. Queremos generar las células beta, las células productoras de insulina. Queremos apagar la memoria metabólica que mantiene esta inflamación degenerativa. Entonces, miramos eso, lo que es la diabetes, y eso es una fuerza impulsora para la diabetes, porque crea la inflamación y produce un exceso de leptina. Ahora, probablemente la mayoría de los médicos ni siquiera conocen el término leptina. A mí no me lo enseñaron en la escuela de medicina, pero es una hormona clave que se libera en los tejidos grasos y que dice, si tenemos un exceso, comemos más alimentos y nos aferramos a su grasa. ¿De acuerdo? Lo que también han encontrado, y no hablaremos mucho de la diabetes tipo 1, que es un problema autoinmune muy diferente, pero parece que el 88% de las personas que tienen diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune, producen algo. Y en realidad tienen células productoras de insulina. Ahora, eso es muy emocionante y es por eso que en nuestro programa hemos curado al 21% de los diabéticos tipo 1. Entonces, cuando te encuentras con un diabético tipo 1, quieres darles algo de esperanza, pero tienen que trabajar más duro. Cuanto mejor sea su dieta, más control tendrán, y esa es la idea importante aquí. Así que hay esperanza si eres diabético tipo 1. Nosotros curamos al 21% en 3 semanas y al 31% hacemos que deje la insulina. Mucho para 3 semanas.
Y esa es una imagen de un punto en el páncreas. Ahí es donde la insulina fluye y lo que vemos es que las células beta están produciendo insulina y las personas con diabetes tipo 1 sí producen células beta, por lo que nuevamente es algo muy positivo y esperanzador. Esto es lo que estudié por primera vez en 2007. Estas personas, algunas de ellas apenas podían caminar y concentrarse al principio. Fue un mes. Y estas dos personas tenían diabetes tipo 1. Y él está libre de diabetes desde el 2007. Y todos bajaron sus niveles de azúcar. Esta es la cima de la montaña que estaba detrás de mí. Tiene aproximadamente 6,000 pies de altura y aquí están ellos caminando hasta la cima de la montaña. Se puede hacer en un programa muy enfocado en poco tiempo. Ahora, es importante entender que el cuerpo tiene memoria. La llaman memoria metabólica. Básicamente en Australia descubrieron que los genes recuerdan si estás expuesto al azúcar, como si tuvieras azúcar blanca en tu comida, lo recordarán por 2 semanas. Y lo que sucede es que la expresión del ADN, que se supone que te protege del azúcar y la inflamación, se elimina y terminas, según esta investigación, deseando azúcar por aproximadamente 2 semanas. Entonces, si continúas agregando azúcar cada pocas semanas, vamos a mantener este deseo de azúcar en marcha. Eso es importante de entender. Ahora, yo lo llamo crímenes contra la sabiduría, pero son una serie de cosas que verdaderamente aceleran el proceso de desarrollo, porque no te contagias de diabetes, la desarrollas, sobre todo a través de su dieta. Entonces, mucha azúcar, harina blanca, diré también la glucosa y la fructosa, aceleran la diabetes. Ahora, fructosa más de 25 gramos al día definitivamente causará un problema. Mucha grasa animal, mucha proteína animal, consumo de carne, todo lo aceleran. Las personas vegetarianas en realidad tienen de 35 a 50% menos diabetes tipo 2 que aquellas que comen carne, pescado, pollo y productos lácteos. Seré claro al respecto. Al tener sobrepeso, como mencioné, produces citoquinas inflamatorias que inflaman el sistema y aceleran el envejecimiento y la diabetes. Y produces un exceso de leptina, lo que hace que el cuerpo se vuelva más resistente y crea desequilibrios hormonales. El consumo de refrescos es realmente malo y vamos a hablar de eso un poco más tarde. En algunas culturas, ofrecer un refresco es una buena forma de honrar a un huésped, pero en realidad no es una forma tan buena. Ya veremos luego. Al ver la televisión, descubrieron que los hombres que miran televisión durante más de 17 horas a la semana tienen una tasa más alta de diabetes. Antibióticos. Hablaremos de ellos. Entonces, si recibe de 3 a 4 tratamientos con antibióticos en 15 años, aumentará su tasa de diabetes en un 50%. Es por eso que los antibióticos no son realmente inofensivos. Es probable que los medicamentos con estatinas aún estén disponibles, pero aumenta seriamente la tasa de diabetes en algún lugar. Entre el 40 y el 80% podría ser grave. Las vacunas, esto es de diabetes tipo 1, pero muchas de ellas causan una respuesta autoinmune y eso puede aumentar seriamente su tasa de diabetes hasta en un 147%. Recuerden, no vamos a estar tan concentrados en la diabetes tipo 1, pero solo para saber que las vacunas se asocian con una tasa significativamente mayor de diabetes tipo 1.
La leche antes de los 4 meses, la leche de vaca, también se asocia con un aumento significativo en diabetes tipo 1, porque activa una respuesta autoinmune que crea el tipo degenerativo 1. Los agroquímicos, pesticidas, herbicidas, etc., se asocian con mayor tasa de diabetes. Los cigarrillos tienen una tasa de aumento del 20% en la diabetes. Entonces, alimentos bajos en fibra como carne, pescado, pollo y lácteos lo aceleran también. El estrés mental se asocia con su aumento. La falta de ejercicio es otra cosa. ¿Cuánto ejercicio necesitan hacer las personas? Camina rápido por 30 minutos, 4 veces a la semana. No es mucho ejercicio, pero es suficiente para que su cuerpo funcione de manera saludable. Trigo, soja y excitotoxinas. Es importante hablar más sobre las excitotoxinas. Las encontramos en los refrescos, pero el trigo y la soja generalmente duplican la tasa en diabetes. Los teléfonos celulares, los EMF en uso constante, pueden apresurar las crecientes tasas de diabetes. Al no dormir lo suficiente, necesitamos dormir entre 7 y 8 horas por la noche, e incluso si pierde 1 o 2 noches, su tarifa aumentará a 10 o incluso 20 puntos. Si no duermes por lo menos 7 horas, ahora esto es difícil para mucha gente, pero es realmente muy importante. La radiación, de la que no podemos hablar mucho, se ha asociado con un aumento del 200% de la diabetes tipo 1 y 2. Ese estudio es de Fukushima. Y bueno, no es algo que puedas hablar mucho con la gente porque no se sabe si están expuestos a ella o no, por así decirlo. Las drogas psicotrópicas, en otras palabras, drogas psiquiátricas, han demostrado aumentar la tasa de diabetes y la depresión. Una depresión severa dentro de un año tiene alrededor de 60 a 80% de aumento en las tasas de diabetes tipo 2. Ahora, estos son los grandes factores. Simplemente los revisé a lo grande. Todo esto está en mi libro, pero estoy dando una visión general del resultado final. Lo hace muy simple. La dieta y el ejercicio funcionan mejor que algunos de los principales medicamentos orales para la diabetes, como la metformina. Entonces, en otras palabras, una intervención en el estilo de vida para lo que se les está entrenando. Es de lo que estamos hablando. Tiene un 58% de éxito en comparación con el 31% de la metformina, que es un medicamento de uso común para disminuir la glucosa en la sangre. Lo que estamos diciendo, y esto los empodera, es que los enfoques sin medicamentos tienen mejores resultados en revertir la diabetes que aquellos basados en medicamentos. Esa es la clave. Entonces, encontraron al menos una baja de 50% en el riesgo en las personas que mejoraron su dieta y estilo de vida si se les capacitó. Entonces, incluso si usted está hablando con alguien, le dice todas las cosas indicadas, y si no lo hacen, todavía hay una caída del 50%, porque la educación es así de importante. Por eso enfatizo eso, en que educar a las personas sobre cómo prevenir la diabetes en realidad mejora sus probabilidades de contraer diabetes en un 50% menos, por lo que es muy bueno y no tienen que hacer nada. Aquí hay otro estudio con 500 personas. Ahora el riesgo de diabetes disminuyó entre un 50 y un 60%, pero es incluso si solo toman una de cada 5 cosas. Entonces, estar educado incluso si ve que no lo siguen totalmente, de alguna manera es solo el acto de educación lo que le dice qué tan importante es su trabajo. Su trabajo es realmente importante. Solo educar a las personas, solo hablar con las personas puede disminuir su riesgo de contraer diabetes en un 50 a 60%.
Esto es significativo, incluso solo hablando. Haces una diferencia y estás ahí para hacer esa diferencia y es muy emocionante. Entonces, así que esa es la clave para entender que el estilo de vida y el ejercicio son más poderosos que los medicamentos. Incluso si las personas no siguen todo lo que se les dice, bien, entonces esto es lo emocionante. Ahora, si la gente realmente sigue sus consejos, lo que siempre es bueno, el grupo prediabético literalmente no tendrá diabetes. Hubo una caída del 100% en esto, entonces, oye, estás dando tu consejo, es bueno que te demos un resultado del 50%, ya sea que lo sigan, se retiren o no. Pero piense lo maravilloso que es que si realmente siguen sus consejos, disminuirá sus posibilidades de contraer diabetes en un 100%. Esas son increíbles buenas noticias y ustedes marcarán la diferencia. Eso es lo que estoy diciendo. Hacen una diferencia, entonces no crean que sus palabras se están desperdiciando. Hacen una diferencia. Y si realmente siguen sus consejos haciendo el 80% de lo que les dice, hay un 100% de disminución de diabetes. Por favor, entiendan eso. ¿Ok? Ahora muchas personas no entienden esto, pero la grasa animal es la causa principal de la diabetes tipo 2. En realidad, antes de la Segunda Guerra Mundial tenían ese entendimiento. En realidad fue solo en 1975 que vieron ese azúcar blanca, era extremadamente importante. Así que realmente ambos son importantes, grasa animal, proteína animal y azúcar blanca. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, primero, la grasa animal entra a la célula. Ahora, dije grasa animal, no dije grasa simple. En realidad, son diferentes. Entonces, cuando me referí a la grasa animal, es grasa animal, no solo grasa en general. Eso es muy importante de entender y explica por qué las personas que siguen una dieta vegana o solo una dieta basada en plantas tienen de un 35 a un 50% menos diabetes. Ellos deciden no comer grasa animal o proteína animal, lo cual aumenta la tasa de diabetes. Eso es bastante bueno. Entonces la grasa animal bloquea insulina dentro de la célula. Interfiere con la acción de la insulina. Y también bloquea los receptores de insulina. Y por esa razón, la grasa animal hace que nuestros músculos y nuestro hígado se vuelvan resistentes a la insulina, lo que significa que el páncreas tiene que producir más y más insulina hasta que se agote, intentando superar la resistencia. Ok, entonces... Y esa es la clave para comprender que la grasa animal crea resistencia o insensibilidad a la insulina y sigue por años. Y eso es importante. Es posible que transcurran 10 años antes de que comencemos con la diabetes. Y eso es solo crear agotamiento al páncreas y luchar con resistencia a su función. Esa es la clave. Entonces, la grasa animal se acumula dentro de nuestros órganos y nosotros mismos. Y así tenemos un exceso de glucosa y fructosa. Estas son las grandes fuerzas que aumentan seriamente las tasas de diabetes. Entonces, solo quiero repetirlo para que realmente entiendan. La grasa animal mata las células beta del páncreas. Las células beta son las que producen la insulina. Entonces, cuando disminuimos la grasa animal, disminuimos la tasa de muerte de las células beta en el páncreas y, por lo tanto, disminuimos la resistencia a la insulina, que bloquea la grasa animal, que bloquea el metabolismo de la insulina. Por lo tanto,
aumentar la ingesta de grasa animal saturada es un pequeño problema. Ahora, también quiero decir de nuevo que la grasa animal realmente destruye las células beta, particularmente la grasa del pescado definitivamente tiene el peor efecto en las células beta, y la grasa animal bloquea los receptores de insulina del cuerpo y bloquea la señalización porque se comunican, y lo que llamamos los receptores de insulina GLUT4 se bloquean. Esas son las células que reciben la insulina y la introducen en el sistema. Por lo tanto, hay muchos problemas con la grasa animal. Y eso crea una resistencia a la insulina que agota a las células beta, por lo que la grasa animal es un gran factor. Ahora, resistencia a la insulina, esto nos lleva al campo médico, así que no voy a pasar mucho tiempo en esto. Pero se define por tener un alto nivel de insulina, por lo que el páncreas está empujando y las células y los músculos y el hígado se están resistiendo, así que muy pronto se va desgastando. Si tiene una insulina superior a 10, eso significa que tiene resistencia a la insulina, porque una insulina en ayunas y en su sangre en la mañana antes de comer, que es mayor que 10, ya estamos ingresando a la resistencia a la insulina. Ahora le estoy dando cartas muy funcionales y en realidad suelen dar más margen de maniobra y dicen que son aproximadamente 20, pero en realidad son 10. Menos de 2 significa una producción baja de insulina. Así que veremos que los diabéticos tipo 1 a menudo tienen una producción de insulina inferior a 2 con ciertas hierbas, que para ser honesto probablemente no estén disponibles para la mayoría de las personas, pero ciertas hierbas pueden regenerar las células beta del páncreas. La gente viene con insulina de 1.2 y 6 meses después su insulina es 5. Por lo tanto, podemos regenerar las células beta, pero eso es dinero y es hierbas especiales, etc. Ahora hay problemas cuando se tiene resistencia a la insulina, porque aumenta la tasa de cáncer, ¿ok? Y aumenta la tasa de envejecimiento. Por lo tanto, las dietas con alto contenido de azúcar y grasas animales saturadas son dos de las principales causas de la diabetes tipo 2 y los AGE. Los AGE es un término importante de entender. Es cuando el azúcar se combina naturalmente con la proteína y lo vemos medido como A1C, que es hemoglobina glicosilada en un análisis de sangre. Entonces, una hemoglobina glicosilada de 5.7 o más es un signo de prediabetes. De 5.7 a 6.4, hemoglobina glicosilada por encima del 6.4 significa diabetes. Entonces, entre 5.7 y 6.4 es prediabetes. Ahora, otra cosa que vemos es que los hombres tienden a desarrollar senos. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que sucede es que la insulina se convierte en estrógeno, ¿ok? Y también las dietas basadas en plantas tienen menos estrógeno, por lo que las dietas basadas en carne tienen más estrógeno y por lo tanto se produce una mayor feminización. El estrógeno alto aumenta la tasa de diabetes. Desea tener fibra, desea tener antioxidantes, una mayor cantidad de redes de protección para sus radicales. Los radicales libres inflaman el sistema. Y hablamos de la diabetes como una inflamación que acelera el envejecimiento. ¿Ok? Entonces ya sean antioxidantes más altos o una dieta basada en plantas significa menos inflamación. Ahora con la carne tenemos altos niveles de leucina y metionina. Esos son aminoácidos. Y la leucina es
específicamente tóxica para las células beta del páncreas. Ahora, eso vale la pena entenderlo. Entonces, además de la grasa animal, la leucina que se obtiene de la carne, pescado, pollo y productos lácteos destruye las células beta. Esos son aminoácidos de proteínas animales que no parecen ocurrir a partir de proteínas vegetales. No sé exactamente por qué, solo sabemos que la ciencia muestra que sucede con las proteínas animales, porque la leucina es mucho más alta en proteínas animales. Es la clave, ¿ok? Entonces, una dieta basada en plantas tiene menos estrógenos y es un poco más fácil de seguir y es mucho menos costosa. Por lo tanto, lo estoy repitiendo, pero quiero que lo entiendan. Una dieta basada en carne, pescado y pollo, productos lácteos, aumenta la tasa de diabetes en un 35-50%. Eso es bastante sencillo. ¿Ok? Todo se basa en estudios con aproximadamente 1.25 millones de personas, por lo que es enorme e importante el entenderlo. Descubrieron que cuando las personas comían carne, siguieron a 17,000 personas durante 12 años, de nuevo había un aumento en la diabetes. Y no quiero tener demasiadas estadísticas, pero hubo un aumento del 8% por cada 50 gramos o 1.75 onzas de carne por día. Entonces, sabemos que la grasa saturada, la grasa animal, las grasas trans, se encuentran naturalmente en la carne. Eso es lo que hacen, se convierten en grasas trans. Y luego tenemos proteína animal incrementada, lo que nos da un exceso de leucina que destruye las células beta. El hierro en la carne, que mucha gente cree que es una buena idea, crea radicales libres y eso es inflamación y esa es la clave. AGEs, le daré el término, pero AGE es mucho más fácil de recordar por sus siglas en inglés. Es producto final de glicación avanzada. Y eso simplemente significa que es una inflamación donde la glucosa y la fructosa se combinan con la proteína. ¿Ok? Así que la inflamación crónica es la fuerza impulsora detrás de la diabetes tipo 2. Comer azúcar blanca, glucosa, fructosa y carne animal, proteínas y grasas son las fuerzas dietéticas detrás de eso. La inflamación de la que estamos hablando se ha medido, y no espero que memorice todo esto, pero si pudieron medir los marcadores inflamatorios del factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva y los músculos de adhesión vascular. Ahora, el punto que estoy señalando es que quiero que entiendas que se mide la inflamación. No es un término solamente, es mensurable, lo medimos, los investigadores lo midieron, y esto aumenta la inflamación. ¿Ok? Y los AGEs aumentan la inflamación. Esas son cosas clave. Una vez más voy a enfatizar que la leucina quema las células beta, productoras de insulina. No es realmente una buena idea. Y es mucho más alta en proteínas animales. Una dieta vegana basada en plantas disminuirá los niveles de leucina. Y los niveles bajos de leucina se asocian con una buena disminución de la diabetes y una mayor longevidad. Por lo tanto, para obtener la misma cantidad de leucina que se obtiene de la carne, tendría que comer 9 libras de col o 100 manzanas por día. Eso sería bastante difícil, así que eso les da una idea. Entonces, mencioné los contaminantes industriales. Eso es algo importante, y lo que sabemos es que los pesticidas, herbicidas y contaminantes industriales son más altos en la carne animal, alrededor del 95%. Termina en grasa animal y carne animal. Ahora, lo que estoy compartiendo con ustedes no es nuevo. Hemos tenido evidencias de investigación que se remonta a 50 años, por lo que esta no es información nueva, excepto que en las escuelas de medicina son un poco más lentos para entender estas cosas, ¿ok? Mientras más gente come carne, más altos son los índices de diabetes.
y las personas que comen a base de plantas tienen índices mucho más bajos de diabetes. Es así de simple. Ahora dices, bueno, como solo un poco de carne. Bien, hicieron una investigación sobre eso y es realmente interesante. La diferencia entre un 3% de carne o no carne es realmente significativa. Mujeres que participaron en un estudio, vegetarianas, budistas y budistas no vegetarianas, y encontraron que las mujeres que habían comido solo una porción de carne, eso es solo el 3% de su dieta por semana. Una porción por semana. Las mujeres que tenían 2 porciones por semana tuvieron significativamente mayor tasa de diabetes. Las mujeres vegetarianas tenían 1/4 de la tasa de diabetes, en comparación con las mujeres que comían carne una vez a la semana. Eso es bastante significativo. Y a los hombres les dieron 2 porciones de carne. Y eso es aproximadamente el 8% de lo que la mayoría de la gente come de carne. Y tenían la mitad de la tasa de diabetes. Entonces, esas son estadísticas muy importantes, así que incluso un poco hace la diferencia. Por lo tanto, el consumo de carne roja, carne de res, cerdo, cordero, y voy a decir que el pescado allí hace una diferencia, aumenta la tasa de diabetes, porque crean una inflamación crónica. También aumentan las altas tasas de cáncer de colon, arteriosclerosis, ataques cardíacos, y se dice que el 75% de las personas con diabetes tipo 2 mueren por esto. ¿Ok? Y obviamente la inflamación crónica impulsa la diabetes. Por lo tanto, carne de todos los tipos aumenta la inflamación y la tasa de envejecimiento e inflamación. Entonces, estas son las cosas. Lo estoy repitiendo porque para la tercera vez lo recordarás un poco mejor. Los contaminantes orgánicos son 95-96% más altos en la carne. La carne en sí contiene productos finales de glicación avanzada que aumenta la inflamación, y ahora incluso están descubriendo que hay un cierto factor en la carne, Neu5Gc, que hace que se formen anticuerpos y produce inflamación. Entonces, resumiendo, con carne, cuando digo carne, me refiero a carne roja, pero también a pescado y pollo. Es alto en grasas saturadas, es ácido. Y las personas que son acidóticas tienen un aumento del 56% en las tasas de diabetes tipo 2. Y la acidez se puede medir con la primera orina de la mañana. Debe ser normal, entre 6.4 y 7.2. Si es menos que eso, eres acidótico. El consumo de carne aumenta la resistencia a la insulina. Gran problema. El consumo de carne tiene AGE, especialmente si es al horno, a la parrilla, frito. Todo eso aumentará su riesgo de contraer diabetes. La carne es más alta en estrógenos y sabemos que eso tiende a estimular la diabetes. Ahora, realmente quiero recalcar este punto. Solíamos pensar que el pescado era el alimento más saludable, y entiendo que realmente no lo es. En Europa, los consumidores de pescado parecen tener un aumento del 30% de la diabetes porque la grasa del pescado es la más tóxica para las células del páncreas. Y si solo comieras una porción de pescado al día, o por semana, estarías aumentando la tasa de contraer diabetes en un 5%. Entonces eso significa que si comiera pescado todos los días, aumentaría la tasa de diabetes en un 35%. La carne aumenta la tasa de diabetes en aproximadamente un 19% en hacerlo todos los días. Por lo tanto, los aceites de pescado se han asociado con mayores tasas de azúcar en la sangre. Entonces es un problema y queremos hacerlo con omega 3. A base de plantas. Entonces lo que obtenemos es que las personas que comen pescado 2 o más veces a la semana definitivamente disminuyen la función en las células beta. ¿Ok? Entonces, incluso entre la carne, el pescado, el pollo y los productos lácteos, teniendo todo eso, el pescado es la carne que más produce diabetes tipo 2. El pescado produce más diabetes de tipo 2
que cualquier otro tipo de carne, ¿ok? E incluso los aceites de pescado omega 3 aumenta el azúcar en la sangre. Por lo tanto, 2 porciones por semana de pescado disminuye la función de las células beta. Entonces, esa es la clave para entender. Solíamos pensar que el pescado era lo más sano, pero resulta ser lo peor para la diabetes. ¿Ok? Entonces, resumiendo de nuevo, estoy siendo repetitivo porque realmente quiero que lo entiendan. El exceso de glucosa y fructosa, la grasa animal, la proteína animal aumenta las tasas de diabetes. Eso es lo que realmente tenemos que entender. Ahora, sigamos con los huevos. La gente piensa que el huevo es el alimento más perfecto, pero en realidad un huevo aumenta la tasa de diabetes en hombres y mujeres en un 76%. Entonces, un huevo por día lo duplica. 2 por semana también lo duplica. Y si come un huevo al día está aumentando la diabetes. No me gusta hacer demasiados juegos de palabras que causan las traducciones en español y al portugués, pero un huevo al día acorta la vida de las personas. Ahora, el estilo de vida es importante y el sueño es extremadamente importante. Realmente necesitamos dormir entre 7 y 8 horas y eso ayudará con un poco de protección contra la diabetes. Si duerme 6 horas o 5 horas durante algunos días seguidos, aumentará su azúcar en la sangre en ayunas. Esa es la sangre a primera hora de la mañana antes de comer. El cepillarse los dientes parece bastante simple, pero el 65% de las personas con diabetes tienen infecciones en las encías y esas infecciones también pueden afectar la función cardíaca. Ahora, aquí se ve un proceso interesante. Esta es la Primera Guerra Mundial. Esta es la Segunda. Así que cuando se redujo el azúcar en azul, la tasa de muerte por diabetes también disminuyó. Entonces, hay una relación directa entre menos azúcar y menos personas que mueren a causa de la diabetes. Esta es la Primera Guerra Mundial, esta es la Segunda, y este es un libro que salió en 1975 y se llama La enfermedad de la sacarina por el Dr. Thomas Clave. Así que ahí fue donde todos dijeron, tiene que ser por el azúcar, y se olvidaron de la proteína y las grasas animales, los refrescos, es un gran problema. Así que hablemos de eso. Los edulcorantes artificiales son peores que el azúcar. Así que en los refrescos tenemos edulcorantes artificiales, sucralosa, aspartame, sacarina. Todos causan diabetes en lugar de prevenirla, porque interrumpen a las bacterias normales en el cuerpo. Entonces, Entonces, este es un estudio de más de 3,000 personas, donde mostraron que si las personas comen edulcorantes artificiales, tendrán problemas con el manejo del azúcar. Entonces, la sacarina es otro gran problema. Así que aquí es lo que muestra la investigación. Hice una broma ahí, dietabetes. Entonces encontraron en un estudio de 14 años con 66,000 personas, que es un estudio grande, que una lata de refresco por semana aumenta la tasa de diabetes tipo 2 en un 33%. 2 latas por semana aumentan la tasa de diabetes en un 50%. Y los refrescos de dieta, 1.5 latas de refresco de dieta, en realidad aumentan la tasa de diabetes en un 15%. Más que solo el azúcar que contiene. Entonces, mujeres que tienen dietas de 50 onzas de refresco por semana, lo que no es mucho, aumentaron la tasa de diabetes tipo 2 en un 60%, en comparación con los bebedores de refrescos regulares. Por lo tanto, la soda de dieta es peor. Esa es la clave. Y lo peor es acerca del aspartame. Entonces, la investigación a menudo muestra que los bebedores de refrescos regulares son 10 veces más propensos a tener diabetes tipo 2, así que la soda realmente no es una buena idea.
La soda de dieta es la peor idea, esa es realmente la clave. Hay un estudio de 25,000 personas durante 11 años. Ves estos grandes estudios y son muy difíciles de debatir. Por lo tanto, por cada 5% en aumento de las calorías de bebidas con azúcar, el riesgo de diabetes aumenta en un 18%. Si disminuye todo a una bebida al día, habrá una disminución del 25% en la diabetes. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que tomar refrescos, ya sean refrescos de dieta o regulares, es un problema y hay un aumento definitivo en la diabetes. Ahora, aquí el 22% de las personas tomaba un refresco de 12 onzas por día. Ahora los antibióticos son un problema, pero hay una clase específica de antibióticos y esto se vuelve un poco más técnico, pero quiero aclarar que estos antibióticos se llaman fluoroquinolonas. No tienen que ir a un farmacólogo para entender, solo digo que tienen nombres. Avelox, Levaquin, Cipro aumentaría su tasa de diabetes. Y esto es la clave. Entonces, si se toman demasiados antibióticos en general, durante 15 años, si recibe 5 tratamientos en más de 15 años, obtendrá un 50% de aumento de la diabetes. Y si solo tiene de 2 a 4, hay un aumento del 23%. Entonces, así que estamos hablando de cómo esto es un problema. Así que tengan mucho cuidado con los antibióticos. Sí, mucho cuidado. Ahora, diferentes alimentos estimulan lo que llamamos la liberación de la insulina. Lo interesante aquí es que usted observa el arroz integral y el arroz blanco. Hay una disminución de liberación de glucosa con respecto a la insulina, pero va a la carne de res, yogur y al pescado. Y es todo lo contrario, en realidad aumentaría el exceso de liberación de insulina que se asocia con una mayor cantidad de diabetes, pero también el cáncer, especialmente el cáncer de estómago y también enfermedades del corazón. Estos son los problemas que se presentan con diabetes tipo 2, pérdida de la visión, retinopatía, destrucción del sistema neurológico, neuropatía, nefropatía, que es la destrucción del riñón, arteriosclerosis, depresión, mala digestión y, por cierto, mayores tasas de enfermedad de Alzheimer. Literalmente duplicamos la tasa de Alzheimer con el diabetes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a resumirlo porque siempre es bueno resumirlo. Con diabetes tenemos 10 veces más muertes por cirrosis hepática, un aumento del 100% en el suicidio, y el suicidio para los hombres diabéticos es el doble que los que no son diabéticos. El suicidio para las mujeres diabéticas es un 50% mayor y la muerte por alcohol es 70% mayor en hombres y 110% mayor en mujeres. Entonces, su ayuda puede salvar la vida de las personas. Así de importante es su trabajo. Les das un buen consejo y ellos lo siguen. Y está salvando la vida de las personas. ¿Ok? Ahora, por cada 10 años que las personas tienen diabetes tipo 2, el cerebro es 2 años mayor que el de uno no diabético. Y cuanto más alto sea el azúcar en la sangre en ayunas, más disminuye el tamaño del cerebro. Entonces, cuanto más tiempo tenga diabetes, mayor será el riesgo de demencia. Por lo tanto, el tamaño del cerebro de los diabéticos disminuye 2 veces más rápido que el de uno no diabético. Entonces, realmente las personas con diabetes tipo 2 pierden la función mental y básicamente la función cerebral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es normal? El nivel normal de azúcar en la sangre en ayunas es de 70 a 85 y por encima de 86 se tiene una mayor tasa de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Ahora, el no diabético es de 100 o menos.
pero el óptimo es de 70 a 85. Deberían de hacerlo. Esto es lo que parece cuando haces una gráfica de glucosa, lo que no harás, pero ve cómo alcanza su punto máximo. Entonces, si supera los 180 es una señal de diabetes. Y aquí hay otra señal. Esto es la prediabetes. Hay un aumento porque come algo azucarado y aumenta porque el páncreas es muy lento en la secreción de insulina. Entonces, si su azúcar en la sangre es un promedio de 110, las células beta del páncreas que producen insulina comienzan a morir. La fructosa es un gran factor. Se asocia con causar diabetes. Tomar fructosa no eleva el azúcar en la sangre de inmediato. Causa muchos otros problemas. No es seguro. Cuando introdujeron la fructosa en 1980 y midieron el resultado de la diabetes en 1980 a 1997, hubo un aumento del 2100% en la diabetes. Es un problema. Realmente crea AGE. Es 10 veces más activa que la glucosa en la creación de estos. Las células cancerosas del páncreas aman la fructosa 10 veces más y crean 10 veces más inflamación en el cerebro. Tiene mucha importancia. Por lo tanto, la fructosa altera la señalización de la leptina e insulina, por lo que la fructosa se cruza directamente y crea todas esas interrupciones. Así que esa es la clave. ¿Ok? Y la fructosa no apaga el apetito. Hay una hormona que controla el apetito. La grelina y la glucosa en realidad dirán bien, estoy lleno, detente. La fructosa no hace eso. Y por lo que bloquea también la señalización de la leptina, así que esas son causas importantes que tenemos para controlar a las personas para que se mantengan alejados de la fructosa. No es más seguro. Puedes tener entre 15 y 25 gramos con un plátano, un kiwi o cosas así, pero ¿quieres minimizarlo? Está bien. Esa es la clave. Por lo tanto, el exceso de fructosa, que todos piensan que es inofensivo, no solo aumenta el síndrome degenerativo de la diabetes crónica, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, son términos relacionados con la diabetes, pero también aumenta la enfermedad cardíaca, la presión arterial alta, la obesidad, la gota, los cálculos renales, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la inflamación cerebral, el cáncer, el envejecimiento acelerado y los ajes. Entonces la fructosa no es tu amiga, y sabiendo eso tienes el poder de decirle a la gente que la evite. Bien, realmente mirando todo este programa, que es como apagamos esta memoria epigenética, que es la fuerza tóxica impulsora que crea la diabetes y funciona bastante bien. Estas son personas que están a través del programa, ve aquí, un nivel de azúcar en la sangre en ayunas de casi 370, y tan pronto como llegan a nuestro programa se vuelve normal. Aquí hay una persona que tenía 300 y en nuestro programa se vuelve normal, ¿lo ven? El programa funciona. Esto es sobre todo dieta. Este es el programa de Tree of Life, el programa que estamos haciendo en Brasil, principalmente en Sao Paulo, y esperamos que pronto tengamos la iniciativa para servir en toda Europa y también en África. Tenemos una gran cantidad de gente de África en Israel, no está lejos. Ahora, entonces, vea cómo funciona. Cae muy rápidamente. Esta es la diabetes tipo 2, entonces no importa a qué edad, puedes dejarla con la nutrición. 76 años, no importa, no eres demasiado viejo. El cliente más viejo que tuve tenía 92 y entró en una silla de ruedas. Tenía la presión arterial alta, tenía diabetes tipo 2. 2 semanas después estaba fuera de la pequeña silla caminando alrededor. Su nivel de azúcar en la sangre era normal y ya no tenía hipertensión. 92, la vi un año más tarde en la ciudad de Nueva York y estaba muy bien. Entonces, por favor, comprenda que la edad no es un problema aquí. A cualquier edad puedes darle la vuelta y deshacerte de la diabetes. Y esto es solo una cuestión de azúcar en la sangre. Lo que estamos viendo es que la gente vino con un promedio de azúcar en la sangre de 247 en nuestro programa y después de 3 o 4 semanas su nivel de azúcar en la sangre había bajado a 86. Se puede hacer.
Ese es mi mensaje. Que baje la inflamación. Aquí está alrededor de 16 y en 3 semanas se reduce a 5. Es muy emocionante. Entonces concluyamos ahora con la dieta. Esta es una dieta con brotes y vegetales de hojas verdes. Vegetales marinos como algas marinas y nori. Puedes tener aguacates, tomates, pepinos, pimientos, cualquier aceite que quieras. Pero los mejores aceites son los aceites omega 3 puros, como el aceite de cáñamo y otras nueces y semillas. Ok, pero todos esos son buenos para lo que estamos haciendo. Se quieren polvos verdes, espirulina, clorella. Sí se puede conseguir. Hace una diferencia. Muchos alimentos son buenos. Kimchi, semillas de miel, chucrut, que son realmente buenos. Los endulzantes que puede usar son la stevia y el xilitol. Las personas pueden usar endulzantes, eso es realmente importante que lo sepan. Las legumbres son buenas y pretendemos minimizar la cafeína. Una vez que haya sanado, podemos agregar granos a la dieta. Y esa es la clave, un poco más de comida, particularmente puedes comer bayas de goji, granadas, un poco de polen de abeja, maca, bayas azules, fresas y manzanas verdes. Así que solo quiero señalar en nuestro programa de 3 semanas que también lo hacen. Pasaron de 247 en 3 semanas a 86. Eso es mejor que cualquier otro programa que esté disponible y sí se puede. Ese es mi punto. Se redujo a 161 puntos en el azúcar en la sangre en ayunas y la pérdida de peso fue de 18. Y el 97% de las personas que eran diabéticas tipo 1 y 2 terminaron fuera de todos los medicamentos para la diabetes, incluida la insulina. Los diabéticos tipo 2 que no tomaban insulina, el 61% se curaron en 3 semanas, el 24% con insulina la dejaron y se curaron en 3 semanas. Bastante emocionante. Aquí está el resumen. Desea evitar todos los carbohidratos excepto los vegetales de hojas verdes, los vegetales sin almidón, los fibrosos, los brotes y los vegetales marinos. Así que es una dieta que contiene 25-35% de carbohidratos, 25-45% de grasa vegetal cruda, 10-20% de proteína vegetal cruda, dependiendo de tu constitución. Así que dejamos los carbohidratos, los granos, los azúcares, los dulces, comemos verduras y aguacates y ese tipo de cosas y brotes. Entonces, esa es la dieta que funciona. Entonces, si consumes 100% alimento vivo, no todo el mundo lo hará. Es muy poderoso para curar la diabetes. Y el uso de alimentos vivos reduce significativamente la inflamación, como los resultados que vio. Son 3 veces más bajos en 3 o 4 semanas. Recuerde que la inflamación es la fuerza impulsora detrás de la diabetes tipo 2. Sucede mucha pérdida de peso, muchas personas alcanzan su peso normal, muchos diabéticos tienen sobrepeso y la pérdida de este disminuye la leptina y las citoquinas inflamatorias, todo lo cual mejora su salud general y lo protege de la diabetes. Así que esa es su dieta única de plantas. ¿Ok? En la Biblia, Génesis 1:29, eso es lo que dice, esa dieta es la recomendada. Muchos sabían acerca de la diabetes en ese momento. Dios murió para protegerte de la diabetes. Todos los alimentos orgánicos son importantes porque los pesticidas, los herbicidas alteran las células del páncreas. Ahora, ejercicio moderado como se mencionó, caminar rápido durante 30 minutos 4 veces a la semana, dormir adecuadamente, realmente dormir entre 7 y 8 horas al día, la meditación, la oración y todo esto realmente hace una diferencia. Y su dieta debe individualizarse según su constitución. Entonces, por lo que si necesita un poco más de proteína o un poco menos, está bien. Esta dieta lleva su colesterol a la normalidad. Pero la clave aquí es que se quiere un nivel alrededor de 160.
no quiere ir más bajo debido a los problemas que vienen con colesterol bajo. Y esto es muy importante como maestros aquí, hacer que las personas se amen lo suficiente como para curarse a sí mismas. Y aquí hay una cita del gran poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson: la sociedad siempre se sorprende por cualquier nuevo ejemplo de sentido común. Bueno, ahí está el libro. Hay una cura para la diabetes. Tiene todo esto presentado con gran detalle y está traducido al portugués y también al español. También estos son algunos de los libros que he escrito y la gente los obtiene con nosotros. Pero en realidad la clave es su dieta y su estilo de vida. Entonces tienen la bendición de comprender esto. Tiene el poder de salir al mundo y educar a las personas para evitar que desarrollen diabetes, o si ya la tienen, revertirla. Y comprendan que los resultados de educar a las personas son muy, muy poderosos y en realidad están salvando la vida de las personas. Así que sean bendecidos con esta información.